Yo me pregunto si al final de la vida muchos de nosotros nos hemos de perder privilegios que estaban incluidos y por los cuales nos pusimos a orar para que Dios nos lo dé y ya lo teníamos. ¿Cuántos privilegios Dios nos habrá dado en el paquete que nos perdimos, que no usamos y que en lugar de agarrarlo, tomarlo por la fe, nos pusimos a llorar y a orar para que Dios nos lo dé, o lo que es peor, lamentarnos por no tenerlo? Entonces, cuando el Señor me daba esta palabra, me decía: dile a mi pueblo que hay momentos que hay que orar y hay momentos que hay que obedecer y tomarlo. El saber la diferencia de ese perfecto equilibrio nos hace personas espirituales. Cuando te alistas en el ejército, una de las primeras cosas que aprendes es: obedece las órdenes. En el ejército uno no va a tratar de imponer su forma, su manera. Te dicen qué entrenamiento debes hacer, a qué hora te tienes que levantar, cuando comes, a qué hora te acuestas, y por órdenes se rige todo el ejército, y cualquiera que no obedece inmediatamente se lo castiga con prisión. No se debate, no se consulta con el soldado, porque se dice en códigos militares, y lo leeré literalmente como está escrito, que un soldado, por ejemplo de los Estados Unidos de América, forma parte de una operación mucho más grande que sus propias decisiones, y el ejército es el único que decide. Y nosotros ya no somos civiles. La Biblia dice, el apóstol dice que sufrimos necesidades como buen soldado de Jesucristo. También estamos en un army espiritual. Y hay cosas para las cuales tenemos que obedecer y hay cosas para las cuales tenemos que orar. Pero no siempre, como alguna vez prediqué, hay que orar por todo. Diré esto aunque no suene espiritual: no siempre hay que orar por todo. Hay cosas por las que tenemos que orar y hay cosas por las que simplemente tenemos que obedecer sin pasar por la oración. Y de eso quiero hablarles. ¿Cuántos quieren escuchar esto? Díganme amén. Porque a veces por ahí, hoy sales diciendo: pero al final yo estaba orando por algo que no debí orar. Al final yo estaba capaz clamando o ayunando por algo que no tenía que orar, ni clamar, ni ayunar. Solo tenía que tomarlo. Y hay otras cosas que quieres tomar para las cuales tienes que orar. Por eso la diferencia es determinante. Y la palabra que Dios me decía: dile a mi pueblo que a veces hay que orar y a veces hay que obedecer. Y para esto quiero plantear dos cosas que son muy sencillas y que todo el mundo va a entender. Una es que en el ámbito natural hay leyes gubernamentales. Hay una ley escrita, de la cual de allí se desprenden las reglas de tránsito, las reglas de convivencia, las reglas contra la delincuencia. Si las quebrantas, tienes consecuencias. ¿Cómo se regulan esas leyes? A través de las autoridades judiciales. Todos sabemos esto. Desde cruzar una luz roja, un semáforo con la luz roja, te llega el ticket correspondiente. Si robamos y te descubren o nos descubren, vamos a la cárcel, hay penas. Esas son las leyes gubernamentales. Y existen en el ámbito natural y existen en el ámbito espiritual. ¿Cuáles son las leyes gubernamentales en el ámbito espiritual? El decálogo, los 10 mandamientos. Si robo, tendré mi consecuencia. Si miento, tendré mi consecuencia. Son las leyes con la debida pena que voy a pagar, la consecuencia, aunque reciba el perdón. Pero todas las leyes espirituales están puestas allí en el decálogo, en los 10 mandamientos. Leyes que funcionan igual que las leyes de la Constitución Nacional. Y después, y si las quebrantas, se llama pecado. Después están las leyes irrefutables de la naturaleza. Esas no las escriben los jueces. Son las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo, donde si yo arrojo algo se cae. Y si mañana el Senado de la Nación saca una ley que dice que se anula la ley de gravedad, eso no va a cambiar. Una ley natural que no la puede cambiar ni puede interferir mano humana. La ley de gravedad va a existir porque es una ley irrefutable de la naturaleza. Y así como se aplican en el ámbito natural, también se aplican en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual también hay leyes irrefutables.
Ya no hablamos de los mandamientos, de las leyes gubernamentales espirituales, sino de las leyes irrefutables que no van a cambiar ni para inconversos ni para cristianos. Hay cosas que no hay que orar porque son principios que funcionan por sí solos y tenemos que aplicarlos para que funcionen. Por ejemplo, un principio que es la fe, que nada tiene que ver con orar para tener fe. En otras palabras, uno puede orar a Dios por el matrimonio, por nuestro matrimonio, pero si el hombre no cumple con los deberes de hombre y trae lo que hace falta y provee para sus hijos, por más que ore, está rompiendo un principio. Y por más que diga, Señor, bendice mi matrimonio, la esposa está amargada, lo quiere matar al desgraciado. Y está orando por una bendición para el matrimonio. Yo puedo orar por mis hijos, pero no me libera de mi obligación como papá. Si yo dejo que mis hijos se encierren todo el día en la habitación, en su recámara con los jueguitos, no sé a qué están jugando, no sé por dónde navegan, no sé con quién chatean, no sé quiénes son sus amigos, porque yo me voy todo el día, por más que digan lo cubro, no funciona. ¿Por qué? Porque estoy violando un principio que es mi responsabilidad como padre. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Yo puedo orar para ser un buen padre, pero hay un principio que dice que no tengo que airar a mis hijos. Si soy alguien que siempre está con el carácter putrefacto, que mis hijos nunca me pueden preguntar nada, que siempre estoy ocupado, lo que estoy provocando son hijos rebeldes, hijos airados. Aunque yo diga, Señor, cubre mi casa, la oración no puede estar por encima de un principio que ya está establecido. Yo puedo orar que Dios me ayude a salir de deuda, pero no me salva del principio que dice, no debáis a nadie nada. Yo puedo orar por tu finanza, pero no me salva del principio que tengo que ofrendar y diezmar. Orar a Dios por una buena cosecha no te libera de sembrar. Soy claro, iglesia amada. Orar por una buena cosecha no te libera de sembrar. Y nosotros decimos, Señor, dame una cosecha para que yo empiece a sembrar. Y Dios dice, no puedo ir en contra del principio. Dame una cosecha grande y cuando sea rico voy a sembrar. Dios dice, no. Ahora siembra para que puedas cosechar. Yo no voy a trabajar por tu presupuesto. Tú vas a trabajar por tu fe en mí y yo te voy a bendecir aunque no tengas presupuesto, pero no me presupuestes porque es un principio. ¿Soy claro? Dígame amén si me explico. La honra, otro principio que funciona sin orar. Hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con una promesa. Para que te vaya bien. Ore por mí para que me vaya bien. ¿Honras a tus padres? Pastor, no me quiero morir joven. Para que tengas una larga vida en la tierra. ¿Honras a tus padres? Los tienes que honrar aunque no se lo merezcan. Aunque no hayan sido buenos padres. Porque no se trata de ellos, se trata de ti. Es un principio. Honra a tus padres. Tú dices, no los tengo. No importa, puedes honrarlos igual en tu corazón, quitando rencor, quitando la amargura, diciendo, la vieja hizo lo mejor por mí, lo que sabía, lo que pudo en todo caso, lo cual es mucho. El viejo, ignorante, sin estudio, hizo lo... Yo tuve que reconciliarme con mis padres, reconciliarme en mi corazón, porque hoy que podría hablar con mi mamá tiene Alzheimer. Hoy que podría hablar con mi papá, no le voy a complicar su corazón débil para pasarle facturas viejas, biles viejos. Tengo muchas cosas para reclamarles, pero un día descubro que este es un principio y que si honro a mis padres, estén muertos o no, si los honro en mi corazón, tendré larga vida y me irá bien en todo lo que emprendo. El carácter, otro principio. Cambia mi carácter. Y la Biblia dice que el carácter no es algo que Dios va a cambiar, es un trabajo continuo, un proceso. El proceso de cambiar el carácter está en las manos de ¿quién? En nuestras manos.
Dios cambia el corazón, pero el carácter, uno tiene que decir, voy a dominar mi carne, voy a responder en el espíritu en vez de responder en la carne. Muchas veces yo tengo ganas de responder en la carne, unas ganas. Hay momentos, yo pensé siempre que uno si respondía en el espíritu, ¿vieron cuando uno quiere matar a alguien y sujetás la carne y le decís Dios te bendiga? Yo pensé que uno después se sentía muy bien. No, te queda una frustración de la carne. Pero pasé por estúpido, le tenía que haber dicho, me toma el pelo, yo tenía que haberle dicho, pero tenía tantas cosas para decirle, me quedé mudo, pero la próxima vez, es como que la carne queda frustrada. Entonces, la próxima vez, ¿qué hacemos? Vomitamos la carne. Que sos no tenés una boca, tenés una cloaca, y que tu madre, sos igual, y decimos, y ahí ¿qué pasa? Se contrista el espíritu. Y cuando se contrista el espíritu, es peor que cuando se contrista la carne. Yo quisiera que no se me contriste nada, pero tuve que elegir. Y me tuve que dar cuenta que la lucha que tenía el apóstol Pablo es real hasta hoy. Tenemos que todos los días tomar decisiones. Obramos en la carne o obramos en el espíritu. Y cuando respondes en el espíritu, tu carne se frustra, pero dices, wow, hoy le gané una batalla al carácter. Hoy soy más espiritual que ayer. Mañana voy a ser más espiritual que hoy. A veces quieres contestarle a tu esposa o a tu esposo y eso va para adentro. Y pasa por acá y tú puedes, como llega hasta el intestino y dice, Señor, lo quiero despedir porque me voy a morir. Ahora, si lo largas, uno siente la satisfacción momentánea, pero después se contrista el espíritu. ¿Qué trato de decir? Que el carácter no es algo que uno le pida a Dios. Dios dice, no me digas a mí. Yo te enseñé cómo actuar, es un principio. Como la honra, como la fe. Otro principio que no funciona con oración, las finanzas. Las finanzas, yo oro siempre por finanzas, pero teniendo en cuenta que todos aplicamos los principios. Si no, no hay manera de orar por las finanzas. Yo puedo ser muy espiritual. Si yo no me pongo desodorante y me lavo los dientes, por más espiritual que sea, el resto de la humanidad no va a ser bendecida por mí. Porque hay dos principios que no estoy aplicando, los dientes y el desodorante. Y mis axilas gritan tan fuerte que no te dejan escuchar lo que el Espíritu Santo tiene a través de mi boca. Vamos a ponerlo al revés. Conozco inconversos, los conozco. Un judío ateo. No hay peor cosa que un judío ateo. Porque este no creía ni en Dios. Raro que un judío no crea en Dios, pero este está cerrado a todo. Multimillonario. Felipe se llama. Multimillonario, yo trabajé para él. Y él decía, vení Gebel, vení. Quiero que elijas una de las iglesias que vos conocés y que agarres uno de los teclados más caros de estos que vendemos, los órganos, y se la vayas y se la dones a una de las iglesias. Y yo le digo, ¿por qué hace eso? Y dice, porque desde que yo siembro es cuando más vendo. Le digo, ¿entonces usted cree en Dios? No, no creo en Dios. Nosotros nos van a comer los gusanos, eso es todo. ¿Y por qué hace eso? ¿Qué sé yo? Porque resulta, decía. Aplicaba el principio de la siembra y cosechaba. Un inconverso. El sol sale sobre justos e injustos. Entonces puede haber un creyente súper espiritual que cree que se come la Biblia, que es miserable. Y la Biblia dice, el que siembra escasamente, siembra escasamente, segará escasamente. El que generosamente siembra, va a sembrar generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ni por necesidad, sino que con alegría. Y poderoso es Dios que puede hacer que abunde toda gracia, a fin de que ustedes tengan siempre todo lo suficiente para que abunden en buena obra. O sea, para que puedas dar, para que te sobre.
Con este versículo ya está, se acabó el evangelio de la prosperidad, 5 pasos para la prosperidad, leer el libro de cómo Dios te bendice en las finanzas. Todo está en un versículo, 2 Corintios 9:6. Punto. Un principio. ¿Quieren tener larga vida? Honren a los padres. ¿Quieren tener fe? Un oidor que aplique la palabra. ¿Quieren tener buen carácter? Trabajen todos los días. ¿Quieren prosperar? Siembren. Es como que Dios dice, no me meto, eso funciona. Pregunta, como hacía mi maestra. ¿Puedes trabajar para ganarte la salvación por tus méritos? Es aplicar un principio. Recibir por fe la gracia te hace que seas salvo. Es aplicar un principio. ¿Puedes trabajar para ganarte la sanidad divina? Es aplicar el principio. Por sus llagas fuimos curados. La salud es algo que uno tiene que cuidar. La sanidad es un regalo de Dios. La salud es una recompensa. La sanidad es un regalo de Dios. ¿Puedes trabajar para ganar el bautismo del Espíritu Santo? No. Es un regalo. Creer y que es aplicar el principio de la fe y viene el regalo. ¿Por qué creemos que tenemos que trabajar para ganarnos la prosperidad? Hay que trabajar para solventar el pan en nuestra casa, pero no para la prosperidad. Para la prosperidad hay un principio. ¿Qué es la prosperidad? Tener no para pagar el mínimo de la tarjeta, tener para dar, tener para sembrar, que siempre te sobre. Eso no tiene que ver con que trabajes más horas. A lo mejor trabajas 72 horas al día y no puedes pagar las tarjetas. Y dice, ¿pero qué me está faltando? Soy esforzado, ¿qué me está faltando? Aplicar un principio que funciona para inconversos y para cristianos. El obedecer, como en el ejército. ¡A vestirse! No te dicen, mire, vístase y después que se vista vamos a comer. Después de comer vamos a ir a la guerra. Tiene que cargar el arma. Te dan una orden. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. No le dice cuánto va a tardar el viaje, a dónde va a ir, qué tiene que llevar en las maletas. No le dice nada. Vete de tu tierra y tu parentela. Única orden. Y la mujer de Abraham dice, viejo, ¿a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Me dijo, vete. ¿A dónde? Vete, ¿a dónde? No preguntaste más. Así son las mujeres, pero no preguntaste más. Me dijo, vete. ¿Pero a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Vete, 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 vete. ¿A dónde vete? Yo me la imagino a la señora. ¿A dónde vete? Nos vamos allá, a lo más alto del barco. Alguno no entendió, no importa, ahí nos vamos. No le dijo si va a tener plan de jubilación, nada. Porque el Espíritu Santo dice, yo quiero que entiendas que las grandes decisiones del año que viene se van a ver afectadas por el grado de obediencia que tengas ahora con el Señor. Y esos que pasan, envíame a las naciones. A veces Dios le dice en el culto, en el servicio, haz una ofrenda sacrificial ahora. Y le empiezan a pedir 14 reconfirmaciones a Dios. Bueno, pero si esto es de Dios, que venga mi marido y me diga lo mismo. Y que cuando salga de acá, no te pido nada. Digo, una profeta que venga con una media verde y una roja. Y esa va a ser la señal de que tengo que dar el dinero. Dios dice, ¿y te pensás que te voy a mandar al Congo? Que te voy a dar las multitudes y cuando te estoy mandando algo sencillo, ¿no lo puedes obedecer? Es que obedecer a Dios para algún día, siempre para más adelante, es menos demandante que obedecer para los próximos 10 minutos. Siempre. Bueno, Dios me está pidiendo cosas grandes. Y hay gente que está dispuesta a obedecer grandes cosas, pero el principio, el aplicar, no. Ahí no, estoy pidiendo la voluntad de Dios. Y ahí es cuando hay un contrasentido. Lo que Dios quiere darte se ve afectado porque no aplicas principios para que Dios te lo dé. Un soltero o una soltera, Dios le dice, yo tengo la persona para ti. Yo la tengo. Ah, sí, Señor, dámela, mándamela. No hay en la Biblia un solo versículo que dice, yo te mandaré tu rubia a tu casa.
y el ganso vendrá a la puerta de tu casa a buscarte y se arrodillará con una alianza. No dice eso nunca la Biblia. Tienes que orar para saber elegir. ¿Cómo uno elige? Saliendo al mercado. Si te encierras a orar en la habitación, dame una novia, dame una novia, dame una novia, dame una novia. ¿Cómo Dios te la va a dar si estás encerrado? Es como aquel que se encierra, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y si no sales a buscar empleo. Obedecer produce más bendiciones que orar. Me van a matar en YouTube por esto. Pero obedecer produce más bendiciones que inclusive orar. Estoy siendo claro, ¿sí o no? Hay cosas que hay que obedecer. Punto. Yo no puedo orar para que me honren. Yo quiero honra, tengo que honrar. Si al final de la vida termino como un viejo solo, es porque no honré. Vieron que a veces uno ve viejitos solos y dice, qué hijos sinvergüenzas, qué nietos desalmados. No siempre hay hijos sinvergüenza y nietos desalmados, ¿eh? A veces esos viejos solos fueron adultos que nunca honraron, que nunca sembraron. Y cuando quieren juntar a la familia alrededor de una mesa porque se les ocurrió aterrizar, los hijos ya no están ahí, los nietos ya no están ahí. No siempre los viejitos que están solos, no digo que todos, no siempre los viejitos que están solos están por una injusticia. A veces es porque fue demasiado tarde para sembrar. Yo voy a terminar con esto. Miren, ¿me aguantan unos minutos más? Dígame amén. Vas por la vida cristiana, y de repente se enciende tu zarza. Tu zarza es el llamado, es una orden que Dios te da. Esa zarza puede venir en forma de hombre, de pastor, de un hermano, de un ser querido, de una palabra en la Biblia, de una canción. La zarza sigue ardiendo hoy de diferentes formas. Ya no es un arbusto que no se quema, pero son palabras que recibes durante toda la semana y sabes que tienes que obedecer. Dios te dice cosas como, haz ese llamado, escribe el cheque, visita a fulano de tal, levanta el teléfono y ahora contesta. Hay obediencias que son cortitas, que uno en la gimnasia aprende a obedecer. Shh, no respondas, trágate la carne. Responde en el espíritu. Quédate callado. Obediencia. Se moldea el carácter, pero la zarza está no para que hagamos un altar en derredor de la zarza, sino para que inmediatamente vayamos a obedecer. Arde la zarza, dice Moisés, ve y libera a mi pueblo. Es una orden, la zarza es una orden. La zarza no conmueve a los inconversos. La zarza es una orden para nosotros. La Iglesia Evangélica Internacional ha tenido decenas de zarzas que venían como órdenes de Dios para salvar a los inconversos, y la gente empezó a adorar la zarza en vez de salir. Por ejemplo, empezó en los 80 el movimiento de la adoración. Se invirtieron millones de dólares en músicas cristianas, en todo tipo de adoración. Todos eran salmistas, todos eran adoradores. Era alguien con un teclado cantando 1 hora y media y todos adorando, y decían, la adoración va a transformar el mundo. No transformó el mundo, porque al mundo no lo conmueve la zarza ardiendo. La adoración es una orden que Dios le dio a la iglesia. Adórame, llénate de mí para hacer algo. ¿Me siguen, sí o no? Luego vino el movimiento apostólico y profético. Todos son apóstoles, todos son profetas, y hay una ola de títulos, de jerarquías que conmueven al mundo, y algunos están esperando esa jerarquía, y eso dijeron, cuando seamos apóstoles y seamos súper recontra apóstoles, el mundo se va a conmover. El mundo no se conmueve por apóstoles, porque las zarzas ardiendo no son para conmover al mundo, es para que la iglesia obedezca. Luego viene el movimiento de la unidad. Dijimos, si nos unimos todos los pastores, va a ocurrir un dramático avivamiento en las naciones.
si nos unimos bautistas con pentecostales, con reformados, eso va a ser algo ecuménico, que todos nos juntemos, las religiones. El mundo no se conmueve por eso, porque el mundo no se conmueve con zarzas que arden. Luego vino el movimiento de la oración. Dijimos, vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar, pero la oración deja de ser eficaz cuando es un sustituto de la obediencia. Cuando en vez de obedecer nos encerramos a orar. Yo vengo de esas iglesias donde todas las señoras oraban. Era y unas lenguas tenían de víbora. Chumas. Y decían, esto va a conmover al mundo. Se murieron y no conmovieron a nadie. Porque las zarzas que arden no conmueven al mundo. Si no, Moisés agarraba la zarza y dice, perdón, Señor, le llevo la zarza al faraón para que la vea. La zarza no es para que la vea el faraón. La zarza es para que tú obedezcas y tú le hables al faraón. Pero tú tienes que obedecer. ¿Me están entendiendo, sí o no? Entonces, ¿qué va a salvar al mundo? Ni el G12, ni los 40 días con propósito, ni la oración de Jabes, ni el último mover, ni los apóstoles. ¿Qué hay que hacer? Jesús no dijo oren. Jesús no dijo adoren. Jesús nunca dijo pidan perdón por la ciudad. No. Jesús dijo, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, salgan de los templos. Salgan de los templos. Salgan de los templos, obedezcan. Sana enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos. ¿Qué más? Y algunos llegarán al cielo diciendo, Señor, ¿por qué no me usaste? Estaba en la Biblia, sonso. Te dije que lo hagas. Yo pedí reconfirmaciones. ¿Por qué pedías reconfirmaciones? ¿Saben cuántos pobres miserables que van a llegar al cielo se van a salvar porque fueron comprados con la sangre, pero que aquí vivieron una vida de deudas, de quiebras, de bancarrotas? Cuando lleguen allá le van a decir, Señor, ¿por qué no me prosperaste? Y el Señor te dirá, no tengo nada que ver. Te dejé principios para aplicar. ¿Sembraste? ¿Sembraste abundantemente o escasamente? Es que yo esperaba que me bendijeras. ¿Cómo te voy a bendecir si no sembraste? Otros van a llegar muy jóvenes al cielo. ¿Por qué no me dejaste vivir más tiempo? Pudiste tener larga vida. ¿Honraste a tus padres? Principios. Principios. El Señor me dijo, dile a mi pueblo, abre la iglesia a las 24 horas. Y yo le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Predica. He encendido una antorcha en Anaheim para que prediques, para que sanes enfermos, para que visites hospitales. Tienen la autoridad para hacerlo, delegada por el Espíritu Santo. Vayan, no digan, ay, manden un pastor. Digan, en el nombre del Señor me congrego en un río que no se detiene más y que la unción está sobre mí y te declaro sano. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén.